Buenas tardes, somos el grupo número 5. Vamos a hablar sobre el libro Curso de Redacción de Martín Vivaldi de los capítulos 45 al 56. Para empezar, hablaremos de la descripción y su técnica. Describir es recalcar las características de un objeto o persona que los hacen únicos. La persona que describe debe provocar en la imaginación del lector una impresión. Podemos considerar dos tipos de descripción: la descripción técnica, que da a conocer el objeto, partes y finalidad. La descripción literaria, que quiere causar la impresión o sentimiento que nos hayamos propuesto en el lector. Mecanismos de la descripción. Es el proceso desde que surge la idea hasta que se realiza. Este mecanismo es una operación muy compleja, cuyas partes no pueden separarse como algo independiente, ya que unas están conectadas a otras. Pero para hacer más fácil su interpretación y entendimiento, las separaremos de una manera artificial. Para empezar, hablaremos del punto de vista. Cada uno de nosotros tiene una manera diferente de ver la realidad. Cada cual ve un trozo de la misma, es decir, que no vemos la totalidad de la realidad que nos presenta. Segundo, la observación previa. Para conseguir que alguien vea lo que estamos describiendo, es necesario que con anterioridad nosotros lo hayamos visto bien. Tercero, la reflexión. Para que una descripción sea completa, es preciso profundizar, analizar y abandonar las ideas que no sean necesarias. Y por último, el plan. Una vez que hemos realizado todos los procesos anteriores, debemos trazar un plan de trabajo, distinguiendo las ideas esenciales de las secundarias y así seguir un orden lógico. Descripciones diversas. Primero, descripción. Para describir bien un objeto cualquiera, es importante averiguar la finalidad de dicho objeto. 2. Descripción de un animal. Según nuestro punto de vista, destacaremos el movimiento o el modo de vivir del animal. Y por último, la descripción de una persona. Es importante describir los rasgos de la persona, sus vestiduras, su modo de moverse, así también como su carácter o temperamento. Encontramos diferentes tipos de descripción. La primera, descripción pictórica. El objeto descrito y el sujeto que describe están ambos inmóviles. La descripción topográfica. El objeto descrito está inmóvil y el sujeto que lo describe en movimiento. Y por último, la cinematográfica. El sujeto que describe permanece inmóvil mientras el objeto descrito está en movimiento. Las reglas del estilo descriptivo. El que describe debe procurar que su estilo sea vivo, rápido, plástico y claro. Es decir, tiene que ser un párrafo corto. Tenemos que evitar los periodos largos o que tengan una complicada construcción. 2. El estilo ha de responder a la época en la que vivimos. Las descripciones lentas, morosas, nos cansan y producen el aburrimiento. 3. La impresión ha de ser directa. Hay que evitar el estilo oratorio, es decir, que nos extendamos más allá de lo necesario. 4. Conviene captar la atención del lector desde la primera línea. Esto quiere decir que tenemos que evitar las frases débiles o explicativas. Y por último, 5. Emplear varias palabras cuando baste solo con una. Eso quiere decir que no tiene que haber nada de rodeos ni circunloquios. Tenemos que ser directos. La descripción estática y la descripción animada. La descripción estática nos da el aspecto de las cosas, la apariencia física, detenida en el tiempo y en el espacio. Y luego hablamos de la descripción dinámica o animada, en la que nos da el ser de las cosas, su esencia viva en movimiento. Ahora hablaremos de la biografía y su técnica. La hemos estructurado de una manera esquemática para una mayor comprensión. La biografía y su técnica. Encontraremos lo que es la nota bibliográfica, que es una serie de datos ordenados cronológicamente, y la biografía, que es un estudio completo sobre un posible individuo. Las técnicas que utilizamos tanto en una como en la otra son muy diferentes. En la nota biográfica, el procedimiento es más sencillo ya que se reduce solo a exponer un orden cronológico, mientras que en la biografía
El objetivo es reflejar el temperamento, carácter y modo de ser de la persona que vamos a biografiar. La biografía tiene algunos de los requisitos, como son el objetivo y la sinceridad. La biografía debe ser el retrato completo de un personaje, según la visión que tengamos de él. La objetividad es importante. Para llenar estos requisitos, el biógrafo debe actuar como un periodista e imponerse un estilo directo. Y la sinceridad. Como si fuera de un pintor, el retrato tiene que ser idéntico a la del modelo. La semblanza se puede definir como una biografía incompleta. La semblanza no abarca la historia del personaje, solo se eligen hechos importantes, los más salientes y los significativos. Las cartas y traducciones. El hecho que hayamos escrito a menudo no quiere decir que seamos expertos en este arte que es el epistolar. Algunos de los requisitos que encontramos es el fondo y la forma. Tenemos diferentes tipos de cartas. La privada. Estas son sencillas y naturales. Exigen desnudar el alma de forma espontánea, sin hipocresías ni miedos. Luego encontramos las comerciales, que dan a conocer al destinatario información fundamental. Son claras y exactas. Y las eruditas. Son sumamente afectivas y son poco espontáneas. El resumen. En general se recoge lo esencial del tema a resumir. Hay casos frecuentes donde se presentan el resumen de un libro y el resumen de una conferencia. En el resumen de un libro, el libro abarca muchos temas e ideas, datos, que son interesantes para el lector. Algunos de los requisitos para el resumen es que debe tener tiempo, recalcar lo más importante y tener un orden. En el resumen de una conferencia hay muy pocas ideas y su núcleo es una sola idea. Los requisitos para un resumen de la conferencia es que no se deben generalizar, no se debe plantear una interrogante sin resolver, no se tiene que adjetivar y llamar la atención en las primeras líneas. ¿Cuál es la técnica del resumen? Naturalmente, en las conferencias o libros hay que tener en cuenta palabras claves, que son qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Ahora hablaremos del desarrollo de una idea. Para desarrollar bien una idea, son precisas dos condiciones, la imaginación y la cultura. Imaginar es ver bien un fenómeno, una idea, y sentirlo como algo vivo para después plasmarlo. Se recomienda ser natural en la exposición, sincero consigo mismo y decir qué realmente se considera preciso para desarrollar la idea. No se caiga en el error de que exponer mejor una materia es quien le da una mayor extensión. Ahora hablemos de la titulación. Titular un escrito en ocasiones puede ser fácil, pero en otras puede tornarse dificultoso. Para titular, depende del trabajo en cuestión. No se titula igual una información que un comentario o un artículo. Si se trata de una información, de una crónica o de una biografía, el título ha de ser informativo. Los títulos han de ser llamativos sin caer en el sensacionalismo y deben captar la atención del lector. El título del comentario debe ser más corto que el de una información, pero conviene que sea sugestivo. El título literario, en suma, ha de ser airoso, con un ritmo breve, sugerente y atractivo. Ha de ser grato para el oído. Un buen título es un buen reclamo. Tengamos en cuenta que no se titula igual, es decir, con la misma técnica periodística, una noticia o información crónica noticiosa que un reportaje no noticioso, un comentario o un artículo de colaboración. Teoría y práctica de la crítica. Criticar es valorar algo a la luz de la razón. Es enjuiciar alguna cosa diciendo si es buena o mala y el por qué. Las condiciones de la crítica. La crítica ha de ser ponderada y justa. El crítico ha de evitar la tendencia al elogio y la inclinación a la dureza. La crítica debe ser fielmente informativa. Hay que procurar que el tono sea respetuoso y ecuánime. El estilo en la crítica tiene que ser denso, preciso, ágil y claro. El crítico ha de exigirse madurez, espíritu reflexivo y especialización.
La crítica, en suma, ha de ser analítica y sintética. Hablemos ahora de la crítica periodística. El papel del crítico. El crítico debe ser, ante todo, un espectador, con las mismas emociones y los mismos gustos. La crítica en funciones. Hay que emocionar al público, caracterizar bien el género de la obra, sugerir su atmósfera, situarla lo más claramente posible con relación al sistema de referencia de los lectores. Tres exigencias fundamentales aparecen aquí: la pasión por el arte de la crítica, la competencia y el desinterés. La crítica. La crítica es aquella reacción u opinión personal sobre un determinado tema. Generalmente, los seres humanos, a través de las críticas, manifestamos no solamente nuestras opiniones personales sobre un X tema, sino además juzgamos la belleza, fealdad, maldad o bonanza de una persona o cosa. A continuación, vemos un ejemplo de la crítica periodística, la cual se enmarca dentro del género periodístico de opinión, y en la cual la expresión expresará la opinión que el autor de la misma tiene sobre una producción artística o cultural. La entrevista es un término vinculado a entrevistar, que es la acción de desarrollar una charla con una o más personas con el objetivo de hablar sobre ciertos temas y con un fin determinado. La entrevista puede tener la finalidad periodística y desarrollarse para establecer una comunicación indirecta entre el entrevistado y su público. La rueda de prensa es un conjunto de periodistas o de publicaciones. La rueda de prensa refiere a la convocatoria que realiza una entidad o una personalidad para reunir a los periodistas y comunicarles alguna información. El reportaje. El reportaje es un género periodístico informativo expositivo, en el que se desarrolla extensamente un tema de interés general, una noticia que incorpora elementos que no tienen cabida en esta, que se preste más al estilo literario. Y la noticia. La noticia es un hecho de índole periodística que obliga a recortar la realidad cuando algo merece ser difundido a raíz de su relevancia. La estructura de una noticia debe organizarse y completarse en función de los siguientes interrogantes básicos: el cómo, quién, qué, cuándo, dónde, por qué, para qué y cómo. La entrevista informativa. Lo expuesto aquí vale exclusivamente para la entrevista, es decir, la revelación, quién es y cómo es una persona determinada. La enseñanza va dirigido a los futuros periodistas. Quiero agradecerles por su atención. Estas son las referencias de donde hemos sacado toda la información de esta exposición. Muchas gracias.